Marco, cuéntanos cómo se están sintiendo los efectos del cambio climático en Ecuador actualmente. Bueno, es muy difícil responder a esa pregunta porque debemos primero diferenciar entre los fenómenos climáticos extremos normales, digamos, lo que sería separar lo que es cambio climático y lo que serían las variaciones climáticas normales. Sin embargo, empezamos a notar algunas anomalías en esas variaciones climáticas normales. Por ejemplo, teníamos periodos muy claros de lluvias y sequías en los Andes ecuatorianos que eran muy marcados. Periodos de lluvia en los meses de abril y octubre como picos y un área de sequía alrededor de junio y julio. Muchos de nuestros agricultores basan sus economías de pequeña escala en agricultura en base al agua de lluvia para sus sembríos. Y ellos nos han informado y nos indican todo el tiempo que este patrón de lluvia ya no existe más y que está muy cambiante durante el año. Y eso les implica un problema porque ya no saben cuándo sembrar, no saben en qué momento del año deben empezar a preparar el terreno y etcétera. Y cuando dependen solamente de las lluvias y no tienen sistemas de regadío, este es un problema para ellos. ¿Cómo están afectando esas variaciones a las comunidades locales? Sí, una de las consecuencias más importantes, como te decía, es que muchas comunidades locales basan su economía en agricultura de pequeña escala, sin ninguna posibilidad de tener sistemas de riego. Entonces, cuando tienes este tipo de variaciones en la disponibilidad del recurso hídrico en general, de una manera predecible, y más aún con estrés hídrico, entonces esas afectaciones van a ir directamente hacia, por ejemplo, la capacidad de producir agricultura en algunas de estas economías de pequeña escala. En las economías de mayor escala, en donde existe regadío, pues simplemente habrá de pronto problemas de distribución de este recurso y de asignación a diferentes áreas, concesiones de agua y etcétera. Eso podría ser otros de los problemas. En las zonas de costa también tenemos otro tipo de variaciones, por ejemplo, variaciones muy marcadas en los sistemas de subida y bajada de marea. Hay muchos ecosistemas en esas zonas en donde tenemos complejos de humedales, por ejemplo, y ecosistemas de manglares que dependen mucho de las subidas y bajadas de marea y son fuente importante de alimento, por ejemplo, para la seguridad alimentaria de esas comunidades, pero también para el comercio de algunas de esas especies de moluscos, por ejemplo. ¿Hasta qué punto se están integrando medidas para erradicar la pobreza en esas estrategias? Por ejemplo, nosotros tenemos ya en el Ecuador algunas iniciativas para enfrentar el cambio climático con medidas de adaptación. Por ejemplo, tenemos un proyecto en el Ecuador que se llama, es el proyecto de adaptación al cambio climático a través de una efectiva gobernabilidad del agua. Entonces, de entrada estamos asignando al tema hídrico una fuerza muy importante en términos de adaptación al cambio climático. A través de esta iniciativa lo que nosotros hemos hecho es identificar algunas medidas importantes para la adaptación al cambio climático a través de procesos participativos con la gente. Entonces nos acercamos a las comunidades locales y ellos nos dicen cuáles son los efectos que empiezan a ver del cambio climático y en base a eso nosotros les pedimos que hagan una propuesta de un proyecto para enfrentar ese problema que ellos tienen por el cambio climático. Y a través de este proyecto nosotros estamos asignando recursos para que ellos por su cuenta empiecen a implementar medidas de su propia gestión para enfrentar el cambio climático. Entonces muchas de las medidas que han salido de esa iniciativa, por ejemplo, tienen que ver con medidas que simplemente están encaminadas a reducir la pobreza. Por ejemplo, medidas que tienen que ver con ampliar las posibilidades económicas de acceder a recursos financieros por parte de las familias. Por ejemplo, hay actividades de ecoturismo que ellos han planteado, hay actividades de mejoras productivas a pequeña escala, de diversificación de las pequeñas cadenas productivas que ellos tienen a nivel familiar y esas son medidas de adaptación. ¿Hay desafíos que América Latina debiera estar enfrentando como región? Sí, digamos que las circunstancias del Ecuador son muy parecidas a lo largo de todos los Andes. Por ejemplo, los sistemas de acceso al agua están muy relacionados, son muy dependientes a los ecosistemas de montaña y digamos a la buena salud de los ecosistemas en las montañas, ¿sí? Entonces eso es un tema común, si no a toda la región de Latinoamérica, por lo menos a la región andina, a la región de los Andes, ¿sí? Es un tema importante. Entonces ese es un desafío que debería de alguna manera integrarse entre los diferentes países y trabajar más coordinadamente en este tipo de medidas, en aprender de las lecciones que tienen otros países y así.